Hola Brahim, buenos días. Gracias por responder a nuestro llamado. Como siempre, un líder en el béisbol peruano. Quería comenzar Buenos preguntándote, días, Dani, buenos días. Para que, mí es un gusto estar aquí contigo. queríamos saber que nos cuentes un poco cómo fueron tus inicios, ¿no? en el béisbol. Tú eres cubano y llegaste en los noventas. Cuéntanos un poco tu iniciación en el béisbol de Cuba, cómo llegaste a Perú y creo que eso le va a interesar mucho a la afición del béisbol. Bueno, mira, yo en Cuba soy de un momento de transición del deporte en Cuba. Y de adulto, ya a la edad de 16 años más o menos, sí empecé a ir a academias y eso, pero toda mi niñez, que allá después estaban la CEIDE, que era la EIDE, que era la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar. Yo no pasé porque era un tiempo que todavía no existía. Y aprendí así en la calle jugando y con la mano y en el campo. Y ahí me fui a una beca a estudiar ingeniería agrónomo, agronomía, pero no me interesaba mucho y había una unidad de deporte y ahí competí y fui a un torneo provincial representando a la zona esa de Manzanillo. Y jugué poquitos juegos, pero nos eliminaron. Y, pero las coincidencias de la vida son así. Había un equipo que se llama Oriente, que era la zona mía, y hay un atleta que cometió una indisciplina y faltaba un atleta. Y un entrenador que me había visto jugar, dice, ¿por qué no me mandan a buscar al Guajirito de las Mercedes? Entonces fui, mi primera serie nacional, juvenil, y ahí fui seleccionado para la ESPA Nacional como uno de los mejores chores de Cuba, pero no fui a la ESPA por problemas. Y empecé a jugar y jugué 4 campeonatos nacionales juveniles, 15 series nacionales y 6 selectivos de mayores, donde traté de dar lo mejor de mí. Ese fue el inicio y el final de mi carrera deportiva. Luego, tú vienes a Perú por un convenio, entiendo, entre estados, algo así fue. Sí, mira, yo después que me retiré, del béisbol y allá había estudiado para profesor y para licenciado en deporte. Dirigí 2 años el equipo en el cual yo jugaba. Ya era Guantánamo, porque ha habido diferentes eh, formas de campeonato en Cuba. Primero éramos 7 equipos, 14 equipos y después 18 equipos. Y dirigí el equipo Guantánamo por 2 temporadas y con Serrano. Ahí fui con el difunto Higinio Vélez, que ha estado aquí en Perú también. Él era el manager y yo era el entrenador principal del equipo Serrano, un equipo muy poderoso, donde teníamos grandes figuras como Pacheco, Quindelán, eh, por mencionar algunos, Agustín Lescay, eran peloteros de mucho renombre. Y por problema ahí dejé de dirigir y por un convenio que de gobierno a gobierno vine al Perú en el 91 con un gran lanzador que Rogelio García, uno de los grandes pitchers que ha dado el béisbol cubano. Si cerramos los ojos y viajamos al día en que se puso por primera vez la camiseta de la selección nacional, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Mira, yo realmente cuando llegué aquí para mí fue un choque generacional, porque yo venía de un béisbol muy fuerte. En esa época de nuestra, la mayoría de los beisbolistas de renombre cubano podían haber jugado en grandes ligas. Y yo había trabajado mucho con, con atletas de alto rendimiento. Y cuando llegué aquí me chocó un poco el nivel porque no sabía bien el nivel que íbamos a ver. Y, pero con Rogelio decidimos, bueno, hay que sacar adelante porque ya tenían, acá en el Perú tenían la escuela japonesa y nosotros veníamos de otra escuela que era muy distinta a la japonesa. Pero lo vi como un desafío que iba a tomar. Quienes
fueron sus pupilos, siempre destacan su calidad como líder antes que cualquier estadística. ¿Qué significa para usted el código de familia dentro del equipo en aquellos años, no? Acá en Perú. Sí. Bueno, mira, yo tuve la dicha de dirigir equipos acá donde el béisbol era una familia. Realmente era algo muy bonito por el apoyo que recibíamos de los padres de familia, de los dirigentes de la federación, y era como una familia que se ha perdido un poco eso. Yo creo que debían de rescatar eso. De todos los juegos en los que participó como entrenador, director técnico de la selección nacional, ¿cuál es ese juego o torneo que recuerda y por qué? Bueno, mira, uno no tengo varias, uno siempre, todos los campeonatos para uno son algo memorable, tanto en la victoria como en la derrota. El más grande logro nuestro fue el campeonato sudamericano, donde obtuvimos la medalla de oro acá en Perú, contra el equipo de Venezuela, que era un equipo muy poderoso, que tuvo jugadores que firmaron Grandes Ligas, de chicos ya eran firmados, y para nosotros fue muy gratificante ese partido, un partido muy disputado en esa categoría. Ahora en mayores, yo tengo dos campeonatos que me marcaron mucho, y en mis creencias, en mis códigos, eh, sabía que iba a ganar, pero se me pusieron muy difíciles las cosas. Y no fueron medallas de oro, sino fueron medallas de bronce, pero que era lo que nosotros podíamos aspirar. Uno de ellos fue en, en Ecuador, donde en un partido muy reñido con Chile nosotros, nos llenaron las bases en el último inning, y creo que estábamos ganando por 1 o 2 carreras. Y yo decía, ¿cómo no vamos a ganar este partido cuando ya lo tenemos en la mano? Y hablamos con los muchachos y los motivamos, ¿eh? Y en una jugada espectacular, fue algo como de película. Dieron un rolling por encima de segunda y Susumo yo se tiró de cabeza, cogió la bola, le pasó al segunda base de Rodrigo Barriento y él en el aire tiró, hizo un doble play, que fue algo muy emocionante, que todavía a mí me erizo cuando me acuerdo de eso. Entonces, y yo tenía la convicción que íbamos nosotros a obtener esa medalla, porque ya habían, el año anterior, Perú había pedido con Chile, o sea que Chile y Perú es una guerra aparte. Y otro de los campeonatos fue en, en Brasil, donde nosotros, el equipo nuestro, no fue con grandes pretensiones, porque por problemas no pudimos llevar el equipo completo, pero eh, tratamos de clasificar y apuntamos una medalla, que era la que podíamos coger, que era la de bronce, y le ganamos al que era actual campeón, que era Argentina. Es un partido también vibrante, donde Kenny Rodríguez lanzó un gran partido, y los jugadores realmente dieron todo de sí en ese partido. Y fue para nosotros una cosa muy memorable esa medalla. Me imagino que mencionas esos campeonatos de mayores porque veníamos de muchos años de participar en sudamericanos y no obteníamos ninguna medalla, ¿no? Y creo, sin temor a equivocarme, que hubo una transición del bate de aluminio al bate de madera, ¿no? Entonces creo que ese cambio de usar el aluminio por el de madera nos tomó tiempo adaptarnos y bueno, con los años se vieron esos frutos. Sí, cuando hubo el cambio ese que tú dices, la gente no estaba acostumbrada al bate de madera, y entonces se le dificultaba un poco batear, pero también nosotros acá no teníamos pitchers muy veloces. Entonces cuando llegamos a los campeonatos por ahí, nos encontramos con pitchers de más velocidad, y eso nos afectaba mucho. Y tuvimos que trabajar arduamente en que la gente se adaptara al picheo de velocidad, para poder sacar buenos resultados internacionalmente. Recuerdo mucho que tú llevaste las primeras elecciones
a campeonatos mundiales, recuerdo el campeonato AA en Brasil de 15 años, recuerdo el AAA que fue en Monterrey. ¿Qué recuerdos tienes de esos campeonatos? Mira, nosotros cuando llegamos acá, encontramos la escuela japonesa, que hay que agradecerle mucho por su disciplina y por su entrega en el entrenamiento. Pero yo lo que veía que le faltaba un poco a los jugadores era el espíritu de victoria. Eso de creerse que podían obtener la victoria. Y nos enfocamos en eso. Y esos campeonatos que tú mencionas fueron un campeonato de un muy alto nivel. Nosotros fuimos un campeonato, primero creo que un mundial juvenil, y a México. Y estaba hasta, fíjate si había nivel ahí, que Alex Rodríguez era el short de Estados Unidos. Y estaban otros atletas, Presto Wilson, y por México Karim García. Entonces, pero nosotros realmente no decepcionamos ese campeonato. El equipo nuestro se comportó a gran nivel y ganamos, perdimos, pero dimos muy bien la batalla. En el que tú dices de Brasil, también el equipo ese, creo que era pre-junior o junior, pre-junior, Ujú. también se comportó bien, un equipo aguerrido, donde demostramos que si bien en esta parte de no se jugaba tanto béisbol, el equipo peruano era un equipo que muy aguerrido y muy disciplinado en todos los sentidos. Que se le peleó a Brasil, que fue el campeón de ese campeonato AA Claro. y se le llevó a ganar a Sí, Argentina a también. Brasil no le ganamos por cosas del juego, porque ya le teníamos el hombre en tercera y me acuerdo como ahora que el difunto don Gerardo me gritaba que no se mueva de tercera. Y yo le dije no me acuerdo quién era el jugador, quédate en la base tranquilo, quédate. Y el piche se viró y lo cogió movido. Pero fue un gran campeonato, donde tú participaste en ese campeonato Sí, también. lo recuerdo con mucha nostalgia, con mucho orgullo también. Cuéntame un poco, Brahim, de los pupilos, de los alumnos, de los beisbolistas que han pasado por tu trabajo en selecciones. ¿A cuáles recuerdas? Me imagino que en diferentes épocas, en diferentes categorías, has tenido jugadores que te traen buenos recuerdos. Bueno, en sentido general, la mayoría me traen buenos recuerdos. Serían innumerables, es decir, ese equipo que ganó el sudamericano, que ahí está Tojara presente, eh, fue un equipo donde los muchachos tenían un compromiso muy grande. Hicimos como un grupo muy fuerte, muy sólido, tanto en el aspecto deportivo como el psicológico, como en el aspecto del apoyo que recibimos de los padres. Y había un psicólogo que hizo una frase que yo en aquel momento me reía, pero él decía, se fuga, ¿cómo era? Seguridad, fuerza y garra. Y yo no venía de eso, pero sí caló en los muchachos. Entonces a veces un lema y algo de eso es muy beneficioso, porque yo me acuerdo que cada que nos reuníamos, que le dábamos la instrucción a los chefs, era se fuga, y los muchachos salían con con mucho ímpetu al terreno. Cuéntame un poco, Brahim, qué recuerdos te trae la Videna, porque me imagino ha sido tu casa por muchos años. Claro, la videna, mira, ha sido algo muy doloroso para el béisbol cubano, perdón, al peruano, perder la videna. Porque la videna era donde se salían la mayoría de los jugadores de ahí. ¿Por qué? Porque como las ligas estaban cerca, podían ir a entrenar y se podía entrenar en la beca. No tenían todas las condiciones, pero se lograban hacer los trabajos. Y me trae grandes recuerdos porque ahí fue parte de mi vida que se la dediqué al béisbol, al béisbol peruano, y que traté de hacer, dar lo mejor de mí para desarrollar el béisbol aquí en Perú. Brahim, como manager, ¿te consideras un estratega estricto, motivador o alguien que dejaba que el jugador resolviera en el campo?
Yo creo que yo siempre he tratado de motivar al atleta, darle libertades, pero yo creo que la motivación es muy grande, tiene mucha influencia en el atleta para, en el momento clave del juego, si tú sabes motivar a tu atleta, él va a dar lo máximo, lo mejor de él en ese momento. Bajo tu mando, Perú vivió una época brillante, cosechando medallas internacionales en las categorías menores. ¿Cuál diría que fue el secreto o la identidad innegociable de esa generación? Mira, yo creo que una de las grandes cosas ahí de esos logros, ya se estaban sembrando los cimientos, las bases, con el trabajo que nosotros encontramos acá, el trabajo de el profesor Sakurai, de Tokoro, de Keiichi era creo, y los entrenadores nacionales como Herrera, Murakami, eh, Elías, el Cholo Rojo y varios entrenadores que habían dado su aporte la escuela japonesa dejó una disciplina muy grande que nosotros pudimos utilizar. Y aparte de eso, un gran apoyo de los dirigentes de la federación, del doctor Iwamoto, de Oca, de don Gerardo Marui y Kichan, me acuerdo, de algunos así que nos brindaron mucho apoyo y nos dejaron trabajar a nosotros. No, porque al principio quisieron que había como un poco dirigida las elecciones y tuvimos que nosotros imponernos a esas cosas y nos dejaron trabajar y los padres de familia también aportaron mucho. Entonces el béisbol se convirtió como una gran familia donde los atletas también estaban muy identificados, muy disciplinados y entrenamos muy duro. Realmente hicimos un trabajo muy fuerte y tuvimos mucho apoyo. Yo creo que todo éxito tiene que ver con el esfuerzo que tú le pongas. Aparte de la planificación, nosotros llegamos con otra escuela donde todo era planificado. Eso se ha perdido un poco por el deporte moderno, pero nosotros planificamos todo lo que íbamos a hacer, la cantidad de batazos, la cantidad de rolling, y nos dio fruto. Brahim, sabes que estamos en un contexto de celebración del centenario de los 100 años de la Federación Peruana de Béisbol. Estamos construyendo el camino hacia el centenario de nuestra historia en el béisbol peruano. Al mirar hacia atrás, ¿cómo le gustaría que los libros de historia recuerden sus equipos de los noventas? Bueno, yo creo que una de lo primero que uno quiere que los equipos lo recuerden por su disciplina. Y lo otro es por su garra y su esfuerzo por obtener el éxito. Yo creo que siempre uno tiene que apuntar a obtener la victoria. Y eso los equipos de ese tiempo tenían ese perfil así, mucha disciplina y mucha garra. ¿Qué aspecto del juego o del corazón del beisbolista de su época siente que debería rescatarse e inculcarse en las selecciones actuales? Bueno, mira, yo ahora no, yo lo que veo que los beisbolistas a nivel mundial tienen menos entrega que el deportista antiguo. Tienen más preparación, más técnica, más condiciones de entrenamiento, pero le falta la garra y el deseo ese de ganar y no importar el esfuerzo que vas a hacer, ni el peligro que vas a correr por obtener una victoria. Si hoy tuviera frente a un joven seleccionado nacional que sueña con traer una medalla al país, ¿qué consejo fundamental le daría basándose en toda su experiencia? Bueno, yo creo que para obtener una medalla, lo primero es, uno, prepararse en todos los aspectos del juego, psicológico, técnico, emocional, de todo, para uno estar apto. Pero tiene que tener una gran disciplina y hacer el máximo esfuerzo en el entrenamiento a diario.
Después de tantas alegrías, de tantos sacrificios, de tantos innings, ¿qué te dio el béisbol peruano a tu vida? Bueno, mira, yo realmente estoy muy agradecido con el béisbol peruano porque ha sido me quedé a vivir acá en el Perú, pero eh, también yo le aporté, le di todo lo que pude como persona al béisbol peruano y me ha dado la satisfacción de haber obtenido medallas, de haber tenido amistades, de haber tenido familia. Eh, Estoy agradecido tanto con los padres de familia, con los atletas, como con los dirigentes y con el béisbol como tal. ¿Cuál ha sido el aporte del béisbol al desarrollo de niños y jóvenes peruanos? ¿Cuál crees que haya sido ese aporte? Mira, yo creo que lo fundamental, que eso siempre se lo escuché mucho decir a los dirigentes y al difunto Gerardo, era que más que deportista había que ser buen ciudadano y había que ser buena persona. Y casi la mayoría de los atletas que yo he trabajado con ellos son profesionales en estos momentos. Muchachos de algunos de un origen muy humilde, que ahora tú lo ves que son profesionales, ingenieros, y es una emoción uno ver que uno contribuyó en algo a su formación. ¿Qué ligas del país, de la ciudad, han tenido un papel destacado en el crecimiento del béisbol peruano? Bueno, acá la liga de Pueblo Libre siempre ha sido una liga muy poderosa, donde tenían todas las condiciones también, y la de Jesús María. Las otras ligas de San Luis sí han aportado, pero no con la magnitud que Pueblo Libre y Jesús María le aportaron al béisbol de acá. ¿Tú recuerdas eh, la época, porque tú enseñabas en las elecciones nacionales, también enseñabas en el Colegio Pestalozzi, después enseñaste en la Universidad Católica, ese paso por, por los colegios y las universidades del país, ¿qué experiencia, qué comentarios te trae a la cabeza? Bueno, mira, trabajé en el béisbol en el Colegio Pestalozzi y ahí se hicieron campeonatos interescolares que tuvieron mucha aceptación y, eh, se formaron grupos donde salieron muchos atletas. Entonces el problema de ahí es que en algo fallamos, que comenzaron bien los campeonatos, pero ya cuando fueron cogiendo nivel, un poquito de nivel, ya pudieron jugar. Primero no queríamos que jugaran los seleccionados nacionales y esas cosas, o que no lanzaran, para poder fomentar que salieran nuevos atletas. Y dieron muy buenos resultados, pero después ya un poco los equipos, los colegios que tenían muchos seleccionados nacionales, ya empezaron a, a ser muy diferentes, que debíamos de haber hecho diferentes campeonatos para, para colegios donde tuviesen ya instalado el béisbol y lo que no tenían, pero sí dio resultados. Y en la universidad, cuando yo entré a trabajar en la Universidad Católica, eh, ahí hice el equipo de la Universidad Católica. No teníamos muchos jugadores, pero fueron entrando algunos jugadores y pudimos hacer campeonatos interuniversitarios que dieron muy buenos resultados, con muy buena competitividad, que yo no sé por qué lo hemos dejado perder. Yo creo que se debe retomar porque ahora están teniendo más apoyo a la universidad en el deporte. Y el béisbol no puede quedarse atrás, debía de incursionar de nuevo en esos campeonatos. Una pregunta que te quería hacer era, ¿cómo ha cambiado la participación de las familias, ¿no? Y la comunidad en torno al béisbol durante estos años? O sea, todo este proceso, digamos, ha habido cambios, ¿no? Antes no existía los celulares, Mm. no existía la internet, ¿no? ¿Qué,
¿Qué cambios tú has visto en Mira, todo este proceso? como tú dices, antes la tecnología no había para eso y estaban los delegados de los equipos. Y los delegados de los equipos jugaban un papel fundamental, porque el entrenador se puede dedicar a la parte técnica, pero hay cosas que él no puede dominar. Y esa, la asistencia de los muchachos y la comunicación con los padres, uno la tiene, pero los delegados tenían mucha responsabilidad. Y lo que sí veo ahora es que ha habido un cambio con el apoyo de los padres. Ahora están queriendo incidir mucho los padres en los resultados y en quién juega y quién no juega. Y yo creo que el padre debe apoyar, pero el entrenador es el que debe decidir y hay que darle toda la libertad para que él haga su trabajo. ¿Cuáles han sido los mayores retos que ha enfrentado la Federación Peruana de Béisbol a lo largo de su historia en la cual te ha tocado participar? Bueno, para nosotros los campeonatos internacionales, teníamos los campeonatos internacionales de menores, donde obtuvimos muy buenos resultados en todos los campeonatos en edades tempranas, infantil, preinfantil. Pero el reto nuestro era volver a tener un buen desempeño en las categorías mayores, y eso se logró. Ujú. Pero yo creo que ya se logró que las categorías mayores tengan ese desempeño que están teniendo y no se puede cuidar la categoría menores porque las categorías menores son la base. Ujú. Y si tú tienes una pirámide y no tiene base, no va a haber un trabajo afianzado. ¿Qué lecciones dejaron los momentos más difíciles para para el béisbol, para la Federación Peruana de Béisbol? Que tú recuerdes. Bueno, yo creo que cuando uno enfrenta problemas, eso te da la fuerza para seguir adelante. Y uno es capaz de sobreponerse a los problemas y la federación ha tenido que luchar mucho porque a veces yo veía que no había financiamiento, no tenían dinero para esto y teníamos que hacer un gran esfuerzo. Y los dirigentes buscando la auspicio, buscando, a veces no tenían ni dinero para pagar el agua para regar la videna, me acuerdo. Y tú veías que buscando el auspicio, don Gerardo, el otro, y era un sacrificio muy grande. Y ya yo veo que ahora tienen un poco más de sostén económico. ¿Cuál es la situación actual del béisbol peruano en comparación con décadas anteriores? Mira, yo estoy un poco desligado del béisbol porque ya me retiré ya eh, hace unos años, pero yo lo que veo que lo que le está faltando al béisbol es un terreno donde puedan entrenar dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque para competir tú puedes ir a cualquier sitio, por lejos que sea, porque tú vas a una competencia. Pero para entrenar, si las distancias son muy grandes, los niños en esas edades no pueden trasladarse. Entonces yo creo que nosotros cuando teníamos ese problema logramos entrenar en diferentes sedes. ¿Por qué? Porque no le daba. Hicimos que entrenaran en el Yaguarhuaca, en Pueblo Libre y en La Videna. Y después lo juntábamos porque ya había momentos, ya Lima no es la Lima que yo conocí en el 91, el tráfico es terrible para moverse de un distrito al otro. Entonces yo creo que eso es lo que deben de tratar de hacer convenios y ver cómo la municipalidad y eso le hacen su aporte y llevar esto al Congreso, al gobierno, para que sepan que el béisbol tiene un lugar y que deben de apoyarlo porque ha tenido resultados también. En definitiva, no es tanto los resultados que uno tenga, sino lo que uno sea capaz de aportar a la sociedad, de hacer atletas disciplinados, personas buenas. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a quienes han dedicado su vida al béisbol peruano? Bueno, yo creo que tenemos que dar el agradecimiento
a todos los entrenadores, los dirigentes que han dedicado parte de su vida, de su esfuerzo al béisbol peruano, agradecerles y que se sientan ellos realizados por lo que hemos logrado. Ujú. Te quería comentar un poco de los planes de la federación. Ahora se, se ha ingresado el Béisbol 5 eh, en la difusión del béisbol. Como sabrás, la Mundial está apoyando mucho Mm. este deporte para poder difundirlo en países que no se juega que no se juega el béisbol, ¿no? Y dentro de eso creo que es acertado. ¿Cómo tú lo ves? Tú viniendo de un país donde el béisbol es un deporte nacional, creo que en las calles los niños jugaban, no se llamaba Baseball Five, pero tenía otro nombre, pero así se comenzaba. Mira, yo lo que yo veo del béisbol ese que están ahora, tienen buenos resultados para los colegios, pero para incentivar que el atleta juegue, aprenda un poco las reglas y pase al béisbol Ujú, como tal. Pues eso en Cuba nosotros le llamamos las cuatro esquinas, ujú, que en la esquina del barrio ahí se jugaba así con los potes, luz y eso, y con la mano. ujú. Pero yo lo veo como una base a desarrollar para que el atleta se interese por el béisbol como tal. ¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones que desean construir el futuro del béisbol peruano? Bueno, mira, ha cambiado mucho desde que yo vine acá a esta fecha y ahora todos los atletas tienen que aspirar y pensar que ellos pueden llegar a ser beisbolistas profesionales y que pueden tener el béisbol como sin descuidar sus estudios, pero pueden tenerlo como una forma de vida. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que luchar por profesionalizar el béisbol también. Ujú. No, en qué magnitud no sé, pero hay que comenzar por algo. Porque es lo que va a dar Cuando yo llegué acá no se pensaba así, pero yo veo que ahora ya sí se puede lograr eso, porque mira, yo me acuerdo que en los primeros, ya yo tenía varios años jugando el béisbol en Cuba y mandaban árbitros y eso de Italia y no sabían nada. Y el béisbol italiano era incipiente y ya tienen béisbol profesional. Ujú. Entonces, Perú tiene más historia que Italia, más historia que España en el béisbol. Entonces, yo creo que ya es un momento que deben de dar el paso eso de hacer algunos equipos profesionales y probar a ver cómo es, buscar a unos auspiciadores que puedan materializar eso de el profesionalizar el béisbol. ¿Qué saludo le quisieras dar a toda la familia del béisbol que te está escuchando? Bueno, mira, darle mi agradecimiento por la acogida que yo tuve aquí en el Perú y por todo el apoyo que he recibido y que siempre le estaré agradecido eternamente por lo que me han brindado ellos como persona y como amistades.